Yes. Bienvenidos todos a la casa de Dios. ¿Cómo estamos? Gracias a Dios, amén. Gracias a Dios que nos bendice y nos cuida de todas las cosas que pasan en el mundo o que están pasando en el mundo. Dios es bueno. Abra su Biblia, por favor, en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Lo veíamos hace 15 días ese capítulo, ¿sí? Bueno, ese versículo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Ya está? Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según ¿qué? Su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Perdónenme, es que está rayada mi Biblia. Para una herencia, ¿de qué tipo? Incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Vamos a orar. Buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Dios, tu gracia, tu gran misericordia, Señor, porque por medio de esta, Señor, podemos estar aquí en tu iglesia, en tu templo, Señor, adorando tu nombre. Pero no solo eso, Dios, sino aprendiendo de tu palabra, alimentando nuestro espíritu, Señor, del alimento más importante, que es el Espíritu de Dios. Te rogamos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, que nos dé sabiduría, Señor, para entender tu palabra, pero también, Señor, que nos dé esa valentía y ese poder, Señor, para ser hacedores de ella, obedientes en amor, Señor, por amor a tu nombre, no a los demás, ni para dar un testimonio de ser buenas personas, Dios, al contrario, para que tu gloria sea reflejada en nosotros. Te lo rogamos, oh Señor, sé tú quien habla a tu iglesia, Padre. Perdona nuestros pecados, nuestra incredulidad y todo lo que traigamos en el corazón, Señor. Te lo rogamos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta enseñanza, mis hermanos, gracias, siéntese, se llama como siervos de Dios. La palabra siervo en el Nuevo Testamento está mal traducida, pero es que no la quisieron traducir. Bueno, no está mal traducida, está traducida diferente, porque si vemos el término correcto de la traducción siervo, la traducción real o correcta es esclavo. Y el Señor en todas las cartas de los apóstoles, incluso el Señor hablaba como siervos, hablaba de esclavos. Un esclavo es una persona que no es libre en sí misma, ¿sí? Sino que ha sido comprada. Se supone que ya no existe la esclavitud, se supone, ¿eh? Pero una persona esclava es una persona que ha sido comprada. Y nosotros hemos sido comprados. ¿A qué precio? De sangre. Por eso nosotros debemos de vivir como siervos, que el término en griego es doulos, como siervos, como esclavos de Dios. ¿Amén? Y fíjense, ahí dice Pedro, ¿por qué? Y bendice a Dios primero y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor. Porque en su gran misericordia, ¿qué nos ha hecho? Nos ha hecho renacer. Nos compró para renacer. Renacer no como Nicodemo entendía que era volver a estar en el vientre de la madre, sino que renacer en una vida nueva. ¿Sí? El cristiano debe tener una transformación en su vida todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Saben por qué el Señor decía que no debemos juzgar a los demás? Porque no nos da tiempo. Cuando juzgamos nuestras acciones, nuestros pensamientos, incluso nuestros sentimientos, ¿nos dará tiempo de cuidar lo que hacen los demás? ¿No? Todo el tiempo estamos alerta de nuestra vida, de lo que hacemos y lo que no hacemos. Deberíamos estar así, ¿cierto? No fijarnos en el otro, sino primero en nosotros mismos. Entonces nos hizo renacer, tener una nueva vida, ¿sí? Y dice ahí, para una esperanza viva. ¿Cuál es nuestra esperanza viva? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Está viva? ¿O es una esperanza que dice, ya, lo último que murió es la esperanza? Es una esperanza viva,
se renueva. Cada vez que vemos el mundo y volteamos y vemos tanta maldad, tanta desolación, nuestra esperanza se aviva porque sabemos que de Él viene la ayuda, ¿cierto? Ya hace ratito cantábamos, ¿de dónde viene mi socorro? El Señor siempre nos va a hacer triunfar, no en el sentido de la vida que entendemos aquí, sino triunfar sobre el pecado, sobre la maldad, ¿sí? Sobre los problemas que tenemos, no nos van a ahogar. La Biblia dice, las aguas crecen pero no te ahogarán, el fuego va a estar pero no te quemarás. ¿Amén? Se refiere a eso, a los problemas de la vida, ¿cierto? Bueno, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, veíamos que era la vida eterna, incontaminada e inmarchitable. Esa vida está reservada ¿en dónde? ¿Para quién? Dice, para ustedes, le dice Pedro ahí a la iglesia. Está reservada para ustedes, que son guardados por el poder de Dios. Algo que creía realmente Pedro es que somos guardados por Dios. Todo lo que pasa en nuestra vida es para guardarnos para Dios. Lo bueno, lo malo, lo peor, lo mejor, es para guardarnos para Dios. Si estamos viviendo situaciones difíciles, son con un propósito. No de hacernos supercampeones, al contrario, de humillarnos delante de Dios, porque no es por fuerza, es con el Espíritu de Dios. Esa guerra no es con nuestra fuerza, es con el Santo Espíritu de Dios. Lo que andábamos hace ratito, ¿no? No es por fuerza ni poder. ¿Uno solo puede vencer el pecado? Es el Santo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que nos redarguye del pecado. Si fuera por nuestra conciencia misma, nadie se arrepentiría. ¿A poco vinimos a Dios y no, ya, Dios, en serio, ya hay que, ¿no? Si no es el Espíritu Santo quien nos dice eres pecador, nos muestra tal y como somos, no podemos arrepentirnos. Por eso es que luego le hablamos a la gente y le decimos que no puedes ver el gran poder de Dios, el gran amor de Dios, y la gente no lo puede ver porque el Espíritu Santo no está en ellos. ¿Sí? Reservado en los cielos para ustedes, que son guardados, protegidos por el poder de Dios mediante la fe, con el fin de alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día final. ¿De qué nos guarda el poder de Dios? ¿De qué te ha guardado el poder de Dios? ¿O no nos ha guardado? ¿Sí nos ha guardado o no? ¿De qué los ha guardado? ¿O no nos ha guardado? ¿O sí? ¿Pero de qué? ¿De qué nos ha guardado el poder de Dios? De cometer pecados más grandes. Los pecados no tienen como calificación, ¿no? Ayer mentiste, tienes 8. Ayer robaste, tienes 20. Ayer juzgaste, tienes 50. No es así. El pecado es pecado y nos aleja de Dios. ¿De qué nos ha guardado el poder de Dios? Primero, de la condenación. Porque nosotros, al morir o al irnos con Él, dependiendo en el juicio delante del trono, el Señor, ¿qué va a hacer? Nos va a decir, a ver, tus obras. ¿Por nuestras obras seremos salvos? Entonces, ¿de qué nos ha guardado? Del infierno, de la condenación. Pero también, si pensamos, ha guardado nuestra vida. Todo lo que hemos pasado a lo largo de nuestra vida, sean pocos años, muchos años, el Señor nos ha ido guiando para guardar nuestra vida. Como están las situaciones en el mundo, Dios nos ha guardado. ¿A poco no? O luego de pronto vemos ahí noticias y decimos, no inventes, pasé por ahí hace 5 minutos y explotó algo, Dios me guardó, Dios guardó mi vida. Pero también guardados por el poder de Dios es guardar nuestro corazón, de ser esclavos del pecado, no de pecar más feo, de ser esclavos del pecado. ¿Sí? Porque ya no somos esclavos del pecado. ¿Ahora de quién somos esclavos? De Dios. ¿Amén? Mediante la fe, es decir, Jesús. Sí, algo que nos juzgan mucho en la tradición, en la religión tradicional es que ustedes piensan que solo Jesús nos salva. Pues claro, somos cristianos, seguidores ¿de quién?
De Jesucristo. Y no es con poder ni con obras para que nadie diga, yo hice, yo no hice. Sino que es con ¿qué? Con la sangre de Jesús. Con arrepentirnos y creer en Él. Porque Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. ¿Sí? Dice ahí que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe. ¿Quién es el autor y consumador de nuestra fe? Jesucristo. Mediante Jesús, ¿sí? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. ¿Amén? Versículo 6 dice: por lo cual ustedes se alegran. Y todos estaban medio tristes porque vean lo que dice después. Por lo cual ustedes se alegran, aunque ahora, por un poco de tiempo. ¿Cuánto es un poco de tiempo? ¿Cuánto puede ser un poco de tiempo? Un poco de tiempo se refiere a los años que vivas. Por un poco de tiempo, vivas 50, 70, 80, 100 años, un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario. ¿Creen que es necesario que Dios nos pruebe? Sí. No para mostrarnos que podemos solos, sino para mostrarnos que dependemos de Él. Porque cuando estamos bien, cuando nos va bien, gracias a Dios, cuando la vida nos va chévere, ¿nos acordamos de Dios? ¿Nos acordamos de levantar las manos al cielo y agradecer? ¿Nos sentimos realmente agradecidos con Dios? O ya por costumbre decimos, gracias a Dios. Hasta los ateos dicen, los demonios, yo creo que también han de decir. ¿Sí? Pero dice, seremos afligidos, nosotros los que vivamos o los que seremos como siervos de Dios, afligidos entre pruebas. Cabe recalcar, mis hermanos, que es muy diferente una prueba a la tentación. Sí, porque de pronto dicen, pasa una muchacha muy guapa y ¡ay, Dios me está probando! No, Dios no tienta así, porque eso es jugar chueco y Dios no juega chueco, como decimos aquí en México. La prueba que Dios nos pone alimenta nuestra fe, nos reafirma en el Evangelio y nos hace depender 100% de Dios. Mientras que la tentación, ¿quién es el tentador? El diablo. Viene del diablo y ahí sí depende de nosotros si caemos o no. Cuando vienen pruebas que son situaciones fuertes, difíciles en la vida, ¿qué tenemos que hacer? Decir vencí y gritar porque en mi grito hay victoria. ¿Qué debo hacer? Lo cantamos hace rato. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Y luego dice, ¿qué dice? Alzaré mis ojos. ¿Dónde está Dios? Alzaré mis ojos y veré tu gracia. ¿Qué quiere decir eso? Depender de Dios. Cuando viene la prueba, levantamos nuestros ojos, levantamos nuestras manos, el Señor está. Y a lo mejor la prueba dura mucho tiempo, poco tiempo, dependiendo. Y el Señor nos muestra y nos dice, mira, te pasa porque eres egoísta, porque eres soberbio, porque tu corazón está lleno de maldad. Cámbialo. Y besamos el polvo. Pero eso es gracia, porque el Señor nos quiere perfectos para el cielo. ¿Amén? Y la tentación no, la tentación es así como les digo, de pronto viene algo y ahí depende de nosotros, de nuestro carácter, si caemos o no. ¿Sí? La prueba nos hace confiar en Dios y las tentaciones que vienen del enemigo debemos vencerlas, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Amén? Y justo para estas dos, lo hemos leído innumerables veces, no me pierda ahí Pedro. Vamos a Efesios 6. Ya está, nos han dado muchas enseñanzas sobre esto. En Efesios 6:10, ¿cómo podemos vencer estos dos? 6:10, ¿ya tienen?
Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en su fuerza poderosa. ¿En la fuerza de quién? Del Señor. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha que tenemos no es contra sangre y carne, y lo cantábamos hace ratito, no es con fuerza ni poder, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Les voy a dar un estudio sobre quiénes son estos, porque sí es importante conocerlo. Gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura de Dios. Y ahí viene cuál es, ¿no? Para que puedan resistir en el día malo, en el día de la tentación. Y habiendo acabado todo, estén firmes. Y luego dice otra vez, estén firmes. ¿Qué tenemos que estar? Firmes. Firmes es convencidos, ¿sí? Sin que nos movamos. Ceñida su cintura con la verdad. ¿Qué quiere decir? Que ceñir la cintura es, o los lomos dice, es la cintura. Acá en México tenemos el dicho de amárrate los pantalones, ¿cierto? Con la verdad. Tener la verdad valientemente puesta. A veces cuando vienen las pruebas, la tentación, no queremos ver la verdad y queremos justificarnos. ¿Pero por qué a mí? Y nos victimizamos. Cuando la realidad es, ya entendí por qué a mí. Si el Señor dice, como Job, ¿no? Lo explicaron el otro día. Job era un hombre casi perfecto. Pero él no preguntó por qué a mí. Él dijo, si Dios me dio, Dios me quitó. Sea el nombre del Señor alabado. ¿Sí? Entonces dice ahí, su cintura con la verdad, con la palabra de Dios. Porque nos va a tocar pelear contra nosotros mismos, contra las acechanzas del diablo que vienen al corazón perverso. Vístanse con la coraza de justicia, la justicia y la salvación de Dios, ¿sí? Y la justicia también, la justicia de Dios, lo habíamos visto en algún momento, es dar bien por el mal que nos han hecho. No pagar mal por mal. La justicia aquí es, hiciste esto malo, te vamos a castigar. La justicia de Dios en nosotros es, si tú me haces algo malo, tengo que orar por ti. Tengo que rogar a Dios por ti y tengo que bendecirte. Qué difícil, ¿no? Qué complicado, porque luego viene todo eso. Pero vístete con la coraza de justicia, eso va a cuidar tu corazón. Calza los pies con el celo de anunciar el evangelio de la paz entre Dios y nosotros, ¿sí? Y sobre todo, toma el escudo de la fe. El escudo de la fe viene a tener confianza en Dios, pero también saber que Él nos mira y cuidar nuestro comportamiento. Al tener ese escudo de la fe es cuidar nuestro comportamiento. No somos los consentidos de Dios, eso no existe. Nos ha amado por amor a sí mismo nada más, ¿ok? Luego, ¿qué dice? Con el que pueden apagar todos los dardos del enemigo, del fuego del maligno. Tomen el yelmo, el casco de la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestra mente, como siervos de Dios, siempre tenemos que tener el mensaje de la salvación. Cuando nuestro pie vaya a pecar, acuérdense del sacrificio de Jesús. Por esas acciones malas que hacemos, el Señor fue crucificado. Tomó nuestro lugar. ¿Amén? Luego que dice, y la espada del Espíritu, está con mayúsculas, es el Espíritu Santo. ¿Cuál es la espada del Espíritu Santo? Ahí dice que es la palabra de Dios. Es con lo que peleamos nosotros, con nuestro yo interior, que de pronto nuestro yo interior, nuestro corazón perverso quiere caer. Dile, no, corazón perverso, la palabra de Dios dice que no. O que de pronto el amigo o la amiga nos quiere hacer caer. No, corazón perverso, la palabra de Dios dice que no. Y mantenernos firmes. Al mundo no le va a gustar, porque el mundo solo quiere para sí, ganancia para sí, estar bien. Y eso va en contra de lo que Dios nos dice, porque Dios nos dice que todo el tiempo tenemos esta lucha. ¿Contra quién? Primero contra nosotros,
No vamos a regañar al diablo, eso le va a tocar a Dios. Por eso está el Apocalipsis, ¿no? Pero sí no vamos a dejar que sus dardos vengan y la tentación nos haga caer. Amén. Y luego dice ahí, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y está Espíritu con mayúscula, que es el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, con sabiduría y entendimiento. No vamos a orar y decir, Señor, derriba las murallas del narco o de las cosas perversas que están pasando. Señor, derriba las murallas del chisme. No, con el Espíritu, con entendimiento. ¿Sí? Como cantamos, con entendimiento del Espíritu Santo. ¿Sí? Con eso, el Espíritu Santo, Jesús lo deja aquí, manda al que consola el corazón, para que también nos haga entender nuestro pecado, redarguirnos, pero también guiarnos. La Biblia dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles por nosotros. Está diciendo, Dios mira la tierra. E incluso llama y clama a Jesús, porque en el Apocalipsis dice, y el Espíritu Santo y tu iglesia decimos, ven Señor. ¿Sí? Y velen, tengan cuidado, estén atentos en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, amén. Y ya dice, y por mí, por favor, a fin de que todo lo que enseñemos sea palabra de Dios. Orando en todo tiempo. ¿Cómo podemos vencer la prueba y la tentación? Orando en todo tiempo, diciendo la palabra de Dios, estando firmes, conociendo que el pleito no es con el hermano, con el vecino, con el primo, con el tío. ¿Es con quién? Contra cosas que no podemos ver. La maldad de este mundo. De hecho, los principados, los gobernadores, se le llama así, los gobernadores son demonios muy poderosos que incluso hacen caer naciones enteras en pecado. Y de pronto decimos, ¿cómo se atreven esos? Toda la gente, nadie tiene un rayito de luz para ver en la maldad. No. Y dominan regiones, dice celestes, regiones muy grandes, donde hacen moverse demonios muy fuerte. ¿Sí? Muy fuerte, de una manera increíble. Entonces es algo con lo que nosotros no podemos ver, pero sí podemos salvaguardarnos. Estas ideologías perversas y malvadas que nos están cada vez más bombardeando, nos podemos cuidar con el escudo de la fe. No, en mi fe no es así. Oye, pero ya estamos en otros tiempos, ¿por qué no adecuamos? No, mi fe no es esa. El Señor dijo que no, y eso es no. Si el Señor dice no, es un no rotundo, no. ¿Sí? No queramos ser los buenitos, o decir, ay Dios, no, eres bien cruel. Pues no vamos a decir eso. ¿Amén? No somos más buenitos, ni de entrada somos buenitos. Amén. Vamos ahí a Pedro otra vez. Vamos a leer con cuidado. Pedro, si voy muy rápido me dice, ¿no? Si no queda claro, nos esperamos tantito. ¿Sale? Pedro, en la primera carta nos quedamos en el versículo 7, ¿cierto? Dice, ¿para qué? Para que sometida a prueba su fe, fíjense, su fe es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada su fe, ¿en qué? En alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuál es la mejor alabanza? Nuestra fe. Pero la fe no solo es creer, porque una fe sin obras es una fe muerta, no da frutos, que es ahí donde los protestantes se quedaron así. La iglesia tradicional dice, ay, es que ustedes creen que nada más pidiéndole perdón una vez van a ser salvos y no hacen nada. Lo dicen por ignorancia, pero ¿qué creen? Que muchos cristianos han creído eso, y no es así. No es que nuestra fe, no es que nuestra salvación alcancemos por nuestras obras, pero nuestra fe, ¿cómo saber si mi fe es verdadera? ¿Cómo saber si tengo fe? Ve tus obras. Ve tus obras. ¿Me dices tener fe? Muestra tus obras. ¿Cuáles son las obras? Obedeciendo a Dios en todo.
Y es bien difícil, ¿no? No nada más es decir, ay, sí, Señor, yo creo en ti, traer un pececito, una Biblia y un pandero. O saberme las canciones. ¿Eso será nuestra fe? Nuestra fe es todo. La gracia pide el 100%. 100%. Amén. Entonces Dios nos purifica, mis hermanos. Las pruebas no son para hacernos fuertes, campeones, no. Son para hacernos puros y santos. En una prueba me di cuenta que a lo mejor mi corazón estaba en mis bienes, como le decía Jesús, ¿no? Y venía la gente y me decía, Señor, ¿qué necesito para alcanzar la salvación? Y el Señor miraba el corazón y no les decía, nada más cree en mí y sígueme. No solo eso, sino que les decía, vive en lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces el joven rico, ¿qué hizo? Se entristece. ¿Dónde estaba su corazón? Jesús sabía que su corazón estaba en sus bienes, su fe estaba en sus bienes. ¿Cuántos de nosotros nuestra fe está en nuestra fuerza? Y decimos, yo puedo solo, soy terrenito, yo puedo. ¿Podemos? Sin ni despertarnos un día podemos si no es por gracia de Dios. Las pruebas, como siervos de Dios, nos purifican, nos hacen crecer y madurar espiritualmente. ¿Sí? Versículo 8 dice, ustedes que lo aman sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo ven, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el propósito de su fe, que es la salvación de sus almas. La fe nos hace nacer de nuevo, la fe nos hace cambiar de vida. ¿Sí? Esa fe. ¿Amén? Seguimos. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron, es decir, investigaron, indagaron, y diligentemente indagaron acerca de esa salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Estaban diciendo, oye, viene un Mesías, ¿quién será? Y veían ahí los profetas, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar incluso los ángeles. ¿Qué se refiere aquí? Pedro le está predicando a los judíos y les está diciendo todo lo que nuestros padres decían, todo lo que los profetas decían, es Jesús. Todo lo que muestra en el Antiguo Testamento es Jesús. Desde cómo hacer el tabernáculo, el arca de la alianza, el maná, ¿sí? La vara que traía Moisés, todo es la figura de Cristo. Y luego dice, por tanto, dice Pedro, ciñan sus lomos, estamos hablando de la cintura, de su entendimiento. ¿Qué quiere decir? Sean valientes, sobrios, tranquilos, valientes, tranquilos. Eso de sobrio significa tranquilo y atento, están en los 5 sentidos. Y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y luego dice ahí, ¿cómo qué? Hijos. Hijos. ¿Cómo qué? ¿Quién nos tomó para sí como hijos? Dios. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. No se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, sino así como aquel que los llamó es santo, sean ustedes también santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Qué quiere decir santo? Ya dijimos, apartado. En toda la manera de vivir, desde lo que pensamos, lo que anhelamos, lo que decimos, lo que vivimos, lo que sentimos, debemos ser santos. De lo que vemos, de lo que escuchamos,
También santificarse es no contaminarse con lo que en el mundo hay. ¿Cuánta perversión hay? Y luego escuchamos gente que no tiene ni la mínima idea de lo que está hablando y la escuchamos. ¿A poco no? ¿No le ha pasado que de pronto escucha ahí una persona que está hablando de la modernidad y los tiempos modernos y no sé qué, y se escucha hasta como si estuviera chiflada? Y la gente ahí, sí. ¿No le ha pasado que de pronto lo escucha y dice, ¿este está loco? Si lo ve a la luz de la palabra de Dios, dice, ay, este pecador. ¿Le ha pasado? Y de pronto dice, ¿pero por qué la gente lo cree? ¿Que no están escuchando lo que está diciendo? Y le aplauden a la gente y lo comparte. Yo también creo eso. Y dices, ¿tanta es la ignorancia? ¿Tanto es la perversión en su corazón? Pues sí, porque no pueden ver la maldad en la que están esclavizados. Pero nosotros, que ahora somos esclavos del Señor, siervos de Dios, podemos verlo, ¿sí? Ya no estamos en esa ignorancia, sino que ahora, como nos llamó a ser santos, somos santos en nuestra manera de vivir. Y luego el versículo 17 dice, si invoca por Padre a aquel, si le dicen Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor. ¿Cuándo? No dice conduce a tu hermano, dice condúcete en amor, en temor, todo el tiempo de tu peregrinación. Tiempo de peregrinación quiere decir de tu vida. Todo el tiempo. Porque si no estamos atentos, si no estamos diligentes, si no estamos vigilando, viene el enemigo y nos hace caer. ¿Sí? Dice, condúzcanse en temor. Pero no en temor del diablo, ay, me va a venir el diablo. No, en temor de que podamos caer en pecado. En temor de fallarle a Dios, porque ahora somos sus siervos, sus esclavos. ¿Sí? De su peregrinación. Condúcete en temor. Dios ve todo lo que haces, Dios oye lo que haces, Dios sabe lo que piensas. ¿Sí? Dios lo conoce. Salía por ahí una imagen en el Facebook, creo era, donde decía, solo Dios puede juzgarme. Y abajo contestaba alguien más, ¿y no te asusta? ¿No te da miedo? Porque los humanos somos chismosos y de pronto sí nos dejamos ir por lo que vemos y decimos, mira, y nos gusta hablar. Y muchas veces nos equivocamos porque somos chismosos. Pero el Señor, que conoce el corazón, ¿no nos dará más miedo? ¿Nos da miedo lo que dice la gente? Sí. Porque vivimos en una sociedad y sí nos preocupa. Pero debería asustarnos más lo que dice Dios de nosotros. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué piensa Dios de ti? No te va a aplaudir tus malas acciones. Porque si lo llamamos Padre, pues es nuestro Padre. Y somos sus hijos. Y si nos portamos mal, ¿qué va a pasar? Por amor nos va a sonar, hermanos. Y gracias a Dios por eso. Porque si nos pone de rodillas, nos hace crecer, nos hace santos, nos aleja de la maldad. Que ese camino parece divertido, lo veíamos con Asaf en algún momento, parecía divertido. Pero veía su fin y era la muerte. No solamente física. ¿Sí? No solamente física. Decían por ahí, el diablo no quiere que... No tiene otro propósito más que creer o hacerte creer que el infierno no existe. Para que no tengas temor. Sí es temor. Si alguien viene y te dice, ay, pero ¿a poco si no creo en Dios, muy malo me va a mandar al infierno? Dile que sí. No se pongan a discutir. Sí, y ya. ¿Porque Dios es malo? No es malo. Pero si no crees en Él, te vas al infierno. Es una verdad. Ay, Dios, ¿pero por qué es así? No sé. Cuando lleguemos con Él le preguntamos. Si se van antes, le preguntan. Ay, Dios. O si nos vamos antes, Señor, ¿pero por qué? Ya, se nos va a olvidar. ¿Sí? Ya Dios lo dijo, no hay más. Es ley, lo que Dios dice es ley. Lo que Dios hace es ley. Y nuestra mentecita tan pequeñita ni siquiera lo puede entender. Ni siquiera. Por eso Jesús a sus discípulos sí les explicaba, ¿no? Sí les decía,
Pero una cosa no les dijo, y era cuándo iba a ser el fin. Aún se guardó eso el Señor, porque nuestra mentecita iba a explotar. Somos humanos, no dioses. Amén. Pero bueno, volviéndonos, decimos: condúcete en temor todo el tiempo. Dios juzgará tus obras, ¿sí? Versículo 18. Pues ya saben que fueron rescatados. Fuimos rescatados. En serio, rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Fuimos nosotros rescatados. En verdad, a lo mejor no todos, y gracias a Dios, eso lo agradezco mucho, hemos visto el mundo de cara, de frente. Muchos sí. Y a lo mejor entenderían de dónde Dios nos ha sacado. Pero los que no hemos pisado ahí, gracias a Dios, hay que ver de dónde Dios no nos ha permitido estar. Ahorita anda muy sonado, y eso lo vi ahí en las redes, el caso de un joven que está en la cárcel. ¿Quién sabe cómo se llama? Alberto, creo que se llama. Que cuenta todo cómo llegó a la cárcel. Es tan crudo que uno dice: ay Dios, ¿no? Desde muy chiquitito, cómo fue metido en las redes de explotación infantil y en redes horribles, y luego cuenta y dice secretos muy fuertes de la política en México, y comienza a decir: ay no, pues es que hacen sacrificios, son bien satánicos todos esos, y empieza a explicar cómo se robaban a los niños para hacer los sacrificios humanos al diablo. Y él contaba todo eso y decía: y así, y esto se mueve de esta manera. Y yo dije: no, ya mañana no amanece, porque se soltó muchos nombres, ¿no? Pero todo eso, o sea, echar así tantito ojito al mundo y ver cómo Dios nos ha salvaguardado tantas cosas, es increíble. Su gracia es tan grande que es indecible. No podríamos decirla, no se puede. ¿Sí? Él nos ha rescatado. Antes de caer aún más bajo, el Señor nos ha rescatado. Por eso somos de su propiedad. Qué grande amor, ¿no? ¿Cómo éramos o cómo somos de malvados en verdad? Y el Señor en su gracia nos ha rescatado. Pero no con cosas corruptibles. No ha pagado por nosotros con oro ni con plata. Ha pagado por nosotros ¿con qué? Con la sangre preciosa, dice aquí Pedro, con la sangre preciosa de Cristo, ese cordero que fue inmolado por nuestros pecados. En su lugar debíamos estar nosotros, pero Él tomó nuestro lugar. Amén. Y luego vamos a ver el versículo 22. Vamos a avanzarnos. Dice: al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, es decir, con sabiduría, han purificado sus almas. ¿Para qué? ¿Para hacernos buenitos? No, dice ahí bien fácil. Han purificado sus almas para el amor fraternal no fingido. ¿Cómo debe vivir un siervo de Dios? Con amor fraternal no fingido. Ha conocido personas que llegan y hasta saludan: ¿cómo estás? Precioso. Y se escuchan muy falsos, como bien fingidos, y dicen: ay, ni me hables, me das miedo. Bueno, pues no debemos ser así. Debemos tener un amor fraternal no fingido. Amor fraternal no fingido. Versículo 23. Pues han renacido, y dice otra vez: han renacido, no de una simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Cómo es? La hierba, ¿qué le pasa? Se seca. Y la flor se marchita, se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Permanece para cuándo? Para siempre. Nuestra vida es corta. Nuestro peregrinar, dice aquí Pedro, es muy cortito. Muy cortito. Sí, como para desperdiciarla pecando. Sí. Y de pronto hay unos cristianos que dicen: a lo mejor tú me juzgas que desperdicié mi vida en la iglesia o predicando,
Y a lo mejor dirás, órale, pero pues yo nada más perdí mi vida. Pero sí es cierto, tú perderás tu eternidad. Qué miedo, ¿no? Qué horrible. Vamos, versículo 25. Perdón. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido, o les ha sido, anunciada. Ya nos anunciaron el Evangelio, ¿verdad? Vámonos. Capítulo 2 dice: desechen, siervos de Dios, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todo mal dicho, toda maledicencia. Y deseen, como niños recién nacidos, la leche espiritual. Los recién nacidos como lloran porque quieren comer, ¿no? Y hasta tienen su chillido especial para que, ay, mamá. Y las mamás, Dios ha dado una gracia impresionante a las mamás para que sepan qué quiere de su crío. Ah, tiene hambre. Y uno dice, ¿cómo sabes? Es que no ha comido. Ah, pues por eso decíamos. No sabe. Y dice, así como esos pequeñitos, recién nacidos, desean la leche espiritual, es decir, una leche pura, una lechita de mamá, una lechita que solo mamá puede dar, no adulterada, no falsa, para que por ella crezcan para salvación. Aquí está hablando lo espiritual, está hablando la palabra de Dios. Crezcan para salvación, ya que han gustado la bondad de Dios. Es decir, que no todos desean esa leche espiritual, no todos desean la palabra. Porque la palabra de Dios es una espada que toca el corazón y nos dice pecador. Y el mundo no le gusta que le digan eso. La gente en el mundo dice, no, yo soy buenito, yo sí me porto bien. Muchos cristianos creen que se portan bien. Pero no, debemos desear ese dolor que se siente, saber que hemos pecado, para poder así avanzar en nuestra salvación. Porque es la bondad de Dios. Dios ha sido tan bueno que nos ha regalado eso. Amén. Versículo 4 dice, acérquense a Él. ¿Quién es Él? Jesús, porque está hablando de la piedra viva. Acérquense a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios Él es la piedra, la roca escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, ¿qué somos? Piedras vivas. Sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son esos sacrificios? Número 1, ¿cuál es la alabanza a nuestro Dios? Nuestra obediencia. Ese primer sacrificio vivo hacia Dios, nuestra obediencia. Sí, nuestra alabanza, sí, nuestra adoración, sí, cantarle, sí, todo, pero la obediencia es mejor. La obediencia a nuestro Dios. Honrar a Dios con todo lo que tenemos, siendo generosos, obedeciendo a Jesús, ¿sí? Siendo generosos con los demás. Amén. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptarles a Dios por medio de Jesús. Por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida y preciosa, que es Jesús, ¿sí? El que crea en Él no será avergonzado. Nosotros no seremos avergonzados. En el día del juicio, el Señor no va a decir pecador y todos estos son tus pecados, vete al infierno. ¿Qué nos dirá? Bien, buen siervo y fiel. ¿Buen qué? Buen esclavo, buen siervo y fiel. En lo poquito que fue tu vida, los años que Dios nos dé, ¿fuiste fiel? En lo mucho te pondré entre el gozo de tu Señor, al cielo. Pobres de aquellos que no pasen, que no creyeron en Jesús, que aunque escucharon la verdadera palabra, decidieron irse. El Señor nos libre, amén. Para ustedes, pues, los que creen, Él es precioso, ¿cierto? Precioso quiere decir lo más valioso. El otro día les preguntaba a las muchachas, ¿qué es lo más valioso que tienes? Y me decían, no, pues que mi celular, no, pues que mi casa, no, pues que mi vida. ¿Qué debe ser lo más valioso que tenemos? A Jesús. Es lo más valioso que tenemos.
lo más valioso, porque es nuestra vida eterna y nuestra salvación. Dice, para ustedes que creen, Él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué dice eso? Porque Él estará sentado como juez. ¿Sí? Para esos que no quisieron creer. Ellos por su desobediencia tropiezan en la palabra. Y luego dice Pedro ahí, ese es su destino. No pueden encontrar la verdad. Vamos a quitarnos del mundo en la iglesia. ¿Cuánta gente vemos que es engañada con versículos bien sacados del contexto y con la misma palabra de Dios que hacen? Tropiezan. Y ay, pobres, no se pueden levantar porque han confiado en sus fuerzas. Tropiezan. Y en esos versículos que leímos nos dice Pedro, no mientas, no seas hipócrita, no envidies, no calumnies, desea y busca la sana doctrina, ¿sí? Porque te va a hacer permanecer y no como rama que no da fruto. Acércate a Dios, obedeciendo, leyendo. Y dice ahí, edifícate como casa espiritual en tu manera de vivir. ¿Qué quiere decir? Que esto refleje a Dios, una edificación grande que refleje a Dios. Y si no creemos en lo que Dios nos dice, en vez de entender su palabra, la vamos a desvirtuar. De tal manera que vamos a tropezar. Y es lo que está pasando hoy en la iglesia. La gente tropieza porque no le cree a Dios. ¿Tú le crees a Dios que te va a sacar de todos los problemas? Y todos, amén. Pobrecitos, perdidos. ¿Dios nos va a sacar de los problemas? No sabemos. Dios nos va a sacar victoriosos. ¿Qué quiere decir? Cuando decimos eso, hay que entenderlo. Que nos va a sacar triunfando sobre nuestro mal. Tuve problemas con mi lengua larga. Dios me va a sacar sabiendo controlar mi lengua. ¿Y vencí o no? Pues claro. Pero no va a hacer que los demás se pisoteen y se humillen delante de mí. ¿Cómo creen? Al contrario, el Señor nos pondrá de rodillas muchas veces contra mucha gente, con el fin de hacernos crecer. Amén. Versículo 11. Bueno, estamos en el 9. Fíjense qué hermoso, fíjense lo que dice ahí Pedro, Pero ustedes son linaje escogido. Linaje quiere decir de familia escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y le estaba hablando a los judíos, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le está hablando a los judíos. Ustedes son la nación santa. ¿Pero qué creen que dice Pablo? Ustedes, los gentiles, son injertados en esa nación santa. La nación santa, que es la iglesia, pueblo adquirido por Dios, nos compró. Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ¿ahora qué somos? Pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado la misericordia, pero ahora, ¿qué creen? Que alcanzamos la misericordia. Somos ese pueblo, somos los siervos de Dios. Versículo 11. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Por qué nos llama extranjeros y peregrinos? Ellos hacían mucho esa analogía de decir que somos aquí como errantes, como extranjeros. Esta no es nuestra nación, esta no es nuestra ciudad, esta no es nuestro pueblo, el mundo no lo es, nuestra vida aquí no lo es. ¿Dónde es? En el cielo, ¿sí? Dice, amados, les ruego como extranjeros, ustedes son extranjeros, no son de aquí, y peregrinos, que se abstengan de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Mantengan su buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. ¿Un buen cristiano qué debe ser? Someterse a la ley humana. No vamos con la licencia de Diosito, como dicen ahí.
debemos regirnos en nuestra ley humana, siempre y cuando sea justa, ¿sí? Porque no vamos a irnos a Afganistán y le dicen ahí que ya te puedes sonar a los niños y a las mujeres siempre y cuando no les rompan los huesos. Pues tampoco te aloques, no, lo que sea justo y bueno, ¿sí? Como superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Pero no es cierto, respétalos, ¿sí? Esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres malos. ¿Cómo callaremos a los hombres malos? Haciendo el bien. Pero el mundo te dice, no, si eres muy noble, eres muy tonto, te falta barrio, te falta mundo. No nos falta mundo, al mundo le hace falta bondad, ¿sí? No nos hace falta mundo, no nos hagamos caer ahí. Dice, actúen como personas libres, porque somos libres, ¿sí? Como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino que libres somos siervos, otra vez somos siervos de Dios. Honren a todos, honrenlos a todos, porque el Señor no hizo excepción de personas y nosotros no debemos hacerla. Teman a Dios, honren al Rey. Todos estos versículos que leímos, bueno, vamos a seguirle. Criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los que son buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente. Pues ¿qué mérito tiene soportar a los que, qué mérito tienen soportar a los que los abofeteen si han pecado? Pero si ustedes por hacer lo que es bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Fíjense, ¿dónde está aquí el evangelio de la prosperidad? El falso evangelio de la prosperidad. ¿Dónde está? ¿Dónde? En ningún lado. Dice, si ustedes sufren y soportan, eso es bueno. Para eso fueron llamados, a sufrir. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos su camino, sus pisadas. Él no cometió pecado, ni siquiera engañó. No hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, les decía el Señor te reprenda. ¿Qué decía? Nada, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, pero ahí te veré, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en su justicia. Por su herida hemos sido sanados. Ahí citó a Isaías, al profeta. Él lo conocía. Bueno, no de personas, sino que conocía lo que decía. Ustedes eran como ovejas descarriadas. ¿Cómo éramos? Ovejitas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. ¿Quién es? Y no hay más, Jesucristo. ¿Sí? Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus esposos, para que también esos que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de ustedes, al considerar su conducta casta y respetuosa. Su atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, adorno de oro, vestidos lujosos. ¿Por qué? Porque las chavas sabemos, eso nos hace entrar en soberbia y vanidad, Dios nos libre. Sino el interno, el del corazón, el que es incorruptible, adorno de un espíritu afable y apacible, que es en gran estima delante de Dios. Pues así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Si te das cuenta aquí, Pedro, ¿a quién incluye? A las mujeres. El Señor nos devolvió la dignidad a nosotras. Antes no. Todo era cosa de hombres. Pero el Señor dice, no, ustedes también entran al redil, ¿sí? Ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas de manera sabia, dando honor a la mujer como un vaso frágil y como a coherederas. Esto les explotó la cabeza a los judíos. ¿Cómo crees que ellas también? Pues sí, son coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Señores, que nomás no veo salida. Aguas, ¿cómo estás tratando a tu esposa? O al revés, ¿no? En fin, dice Pedro, sean todos de un mismo sentir. ¿Cómo? Compasivos,
amándose fraternalmente, misericordiosos. No tener callo, no sabérsela del mundo, no. Misericordiosos, amigables. No devuelvan mal por mal ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados a heredar bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿qué debe hacer? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, y apártense del mal y haga el bien y busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quién es aquel que les podrá hacer daño? Si ustedes siguen el bien, ¿quién nos podrá hacer daño si seguimos el bien? A nuestro cuerpo quizás sí. Vemos muchos hermanos que han sido atacados, golpeados, asesinados por el Evangelio. ¿El cuerpo qué? El cuerpo se va a morir, pero su alma permanece, ¿sí? Pero también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, son bienaventurados. Por tanto, no se asusten por temor de ellos, ni se inquieten. Al contrario, santifiquen a Dios el Señor en su corazón y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Es decir, defiendan la palabra. Hace unos días tenía ahí una plática con una de mis amigas que es muy católica y me decía, no, es que no como carne por no sé qué, y bla, 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 bla. Y yo decía, está bien, le digo, discúlpame, porque le dije, vamos por unos taquitos. No puedo comer carne. Y yo, sí, disculpa, no podías. ¿Y por qué no? Y comienzo a preguntar. Es que es un sacrificio a Dios. ¿Y para qué? Porque Dios va a morir. Y ya me empieza a explicar y yo... Y tengo una duda. Porque me decía de María, la madre de Jesús. Y yo decía, ¿y ella no murió? Y me decía, no, ella fue llevada al cielo. Y yo, ¿en dónde lo dice? Lo dice la iglesia. Y yo, por eso decía, una disculpa, ¿no? La Biblia no lo dice. Le digo, ¿y por qué le siguen llamando virgen si tuvo más hijos? Y se quedó. No sé. Y yo, ¿y por qué le piden a ella si el único que está mediador entre hombres y Dios es Jesús? No sé. Oye, no, pero yo he ido al catecismo toda mi vida y mi mamá es catequista y voy a la iglesia, pero no sé. Y yo, ¿y no tienes duda? Y me dice, tal vez, ¿no? Y yo lo digo de corazón con respeto, ¿no? Y me hacía preguntas ella. Y yo decía, bueno, es que la Biblia dice que, la palabra de Dios dice que, nosotros esto y aquello, con mansedumbre. No caímos en una discusión inútil. Al contrario, ella me preguntaba cosas fuertes de la fe, que a lo mejor alguien nuevo hubiera dicho, ay, no sé. Y está bien no saber, pues no somos perfectos. Pero sí, tener fe y reconocer la palabra de Dios. Porque luego sí puede venir gente que en realidad de corazón, no para decirnos a ver si sabes mucho o no, sino que de corazón nos está preguntando porque tienen hambre y sed de la palabra de Dios. El mundo está bien podrido. Y de pronto escuchar ese evangelio de vida, ¿a quién no le va a dar curiosidad? Por eso debemos saberla. Dice ahí Pedro, con mansedumbre, sí da razón de la palabra, de lo que creemos, razón. Tengan buena conciencia. Es el 16. Tengan buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Ya ven que la voluntad de Dios no es ser supercampeones. A veces la voluntad de Dios es que suframos. Más vale que suframos haciendo el bien que suframos haciendo el mal, como Cristo. Él padeció una sola vez por los pecados, y justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En conclusión, mis queridos hermanos, vamos a seguir leyendo. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahí es cuando le digo que Cristo fue al infierno. Ay, se me fue. Perdón.
al espíritu se fue el espíritu al infierno a predicarle a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, porque Él es justo. Cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino la aspiración de la buena conciencia hacia Dios, mediante la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está ahora. ¿En dónde está? A la diestra de Dios. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y poderes y todo lo que existe. Amén. En conclusión, mis hermanos, cuando Cristo nos salvó, nos dijo que tomáramos la cruz y lo siguiéramos. Toma tu cruz y sígueme, porque Él nos compró, mis hermanos, y somos absoluta y meramente de su propiedad. ¿Sí? Por eso cuando aquí los apóstoles nos dicen, vivan de esta manera, vivan así, nos hacen ver la cruz, seguir la cruz, tomar la cruz, seguir a Jesús. Amén. Nosotros como siervos, ¿quiénes somos siervos? Nosotros, ¿sí? Somos siervos de Dios, somos siervos del Altísimo. Debemos vivir como siervos del Señor. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, oh Dios, eres perfecto en amor, Señor, y soberano. Tú eres la sabiduría, oh Dios, encarnada, Padre eterno. Y nosotros queremos ser esos buenos siervos tuyos, esos esclavos, esos doulos tuyos, Señor, comprados a precio de sangre, siendo fuertes, Señor, ante las acechanzas del diablo, mantenernos firmes, Dios, en la fe que tú mismo creaste, hiciste y nos has llamado por gracia. Queremos ser, Señor, aquellos que en ese día tú nos digas, bien, buenos siervos fieles, Señor. Danos esa fuerza, oh Padre eterno, para que en nuestro corazón haya esa fortaleza, Padre Dios, para negarnos al pecado. Aun cuando nadie en el mundo nos vea, reconocer, Dios, saber que tú nos ves, conducirnos en temor a tu nombre, oh Dios, por amor a ti, de manera sensata, honesta, sincera, Señor, delante de ti, no como los demás nos ven, porque al final ellos ven apariencia, oh Dios, pero tú ves el corazón, Señor. Permítenos caminar como tú deseas, oh Dios, firmes, fieles, Señor, a tu palabra, reconociéndote como nuestro Dios, nuestro amo y Señor, porque somos tus siervos, oh Dios, tus esclavos, a los que nos has comprado con ese amor inefable, Señor, con ese amor indecible, y por lo cual te damos gracias, oh Dios. Te lo rogamos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Dios soberano. Tú eres quien está, Señor, delante de nosotros, guiándonos en tu camino de verdad. Tú eres